nos faltó el final de la consigna, de la primera consigna, que lo incorporamos correctamente. Ahora cuando mandemos las consignas lo van a haber incorporado. Bueno, que remite a que lo que se propone es, lo que les proponemos es que hagan un análisis crítico de los textos, ¿sí? Que hagan una crítica a una discusión con los enfoques de los textos y que presenten sus propias conclusiones. Juan lo explicó, quedó grabado en la primera parte de la clase, así que cualquier cosa lo revisan, igual está incorporada la consigna, simplemente reforzar que eso se evalúa, ¿sí? Que parte de la nota es el análisis que hacen ustedes, de la crítica, digamos, el análisis crítico que hacen ustedes, los enfoques y las conclusiones que sacan, que tienen que estar fundadas, tanto la crítica, digamos, como la conclusión. ¿Va a ser una consigna o son dos? Son dos consignas. ¿Cómo? Dos. O sea, ¿qué pensamos, o sea, nosotros, desde qué lugar nos posicionamos nosotros? Sería... ¿Qué piensan ustedes respecto a lo que plantean los enfoques? O respecto del periodo en general, si quieren traer otra posición, si dicen, bueno, en realidad para mí es otra cosa lo que pasa vía traer otro autor u otra autora, digo, eso está abierto, lo importante es que sea una conclusión fundada, porque básicamente no es que es un testeo de lectura el examen. ¿Sí? No apunta a que ustedes demuestren que leyeron. Lo que apunta es una elaboración propia de contraponer enfoques y contraponerlos, digamos, y tomar posición respecto a eso. Okay. ¿Sí? No sé si Juan quiere hacer algo de esto o alguien más, pero... No, esto de que no vamos a evaluar la posición en sí misma, sino que lo que vamos a evaluar es cómo la fundamentan, ¿no? O sea, el desarrollo que hacen para fundamentarla. Eso requiere que puedan desarrollar la bibliografía de la materia y lo que se vio durante el desarrollo de la materia. Bien. Bueno, arranquemos. Sí, a ver, tuvimos que modificar lo que normalmente hacemos en esta etapa de la materia, porque nos quedó todo este periodo en conjunto, digamos, lo que estaba separado en dos etapas en un principio y está separado así en la bibliografía, nos quedó en un práctico que lo vamos a tener parte ahora y parte la primera parte del lunes, ¿sí? Así que la propuesta que estuvimos hablando entre el equipo docente es tratar de ver el periodo en su conjunto, ya que en el teórico Juan desarrolló entre lo que desarrolló ayer y lo que desarrolló hoy, todo el periodo conocido como de industrialización por sustitución de importaciones en su conjunto. Tratemos de desarrollar este práctico y el que viene como una unidad, a ver qué sale, ¿no? Así que bueno, la propuesta es esa. Cada uno de los subperiodos tiene su bibliografía. Hay dos autores que están repetidos, que son Juan Íñigo y Mónica Peralta Ramos. Así que bueno, empecemos tratando de ver si podemos organizar el práctico viendo la unidad de este proceso. No sé si quieren que arranquemos por algún autor en particular. No sé si quieren que arranquemos por Mónica Peralta Ramos, o veamos lo que dice Díaz Alejandro del primer periodo, qué lograron trabajar sobre eso. Yo no tengo tan leído todos los textos, la verdad, pero me acuerdo más de Peralta Ramos en particular. Ok. Y Díaz Alejandro, bueno, viene... algo que me había llamado la atención es que habla de que si bien la década, o la conocida como la década infame, es como un periodo bastante represivo,
como que él ubica el inicio del proceso de industrialización en la década del 30 más que en la década del 40. En el sentido de que en contra, de hecho, medio que lo plantea así, en contra de lo que plantea el sentido o los discursos comunes de que en el peronismo se inicia un proceso de industrialización fuerte, él ubica eso en la década del 30. Eso me acuerdo. Y bueno, a ver, pero igual, a ver, mantengámonos en un segundo en Díaz Alejandro. Y en contraposición de lo que vimos sobre el planteo de Díaz Alejandro para el primer periodo que terminaba en 1930, ¿qué es lo que dice Díaz Alejandro sobre este proceso de industrialización que se abre en la década del 30 y sus distintos momentos? ¿Alguien que haya leído el texto de Díaz Alejandro? Nosotros habíamos visto que estaba muy de acuerdo con lo que pasaba previo a la década de 1930, Díaz Alejandro. ¿Qué pasa ahora? ¿Pudieron leer a Díaz Alejandro? Yo sí, profe, pero la verdad que no me acuerdo bien como para responder la pregunta. O sea, es lo que dije, que me parece que no estaba mal, pero no sé, se ve que no. No, eso está bien. Creo que como que la pregunta de Fer es que refiere a que la caracterización que hace Díaz Alejandro, por más que es cierto y a mí me parece que hay otra literatura que empieza a decir que con el Plan Pinedo ya empieza, inclusive un poco antes podríamos decir, que un incipiente proceso de industrialización ya comienza, podríamos decir, en mitad de la década del 20, se refuerza con el Plan Pinedo. En última instancia, lo más relevante de lo que dice Díaz Alejandro respecto del periodo no es tanto eso, sino cómo caracteriza él, cómo piensa él, la asignación de recursos, estoy hablando en sus propios términos, que realiza el peronismo. ¿Qué es lo que hace el peronismo con las exportaciones y fundamentalmente con las exportaciones y cómo... Ah, ok, yo pensé que pasa que el texto arranca de 1930, pero ya hablando del peronismo, él es bastante crítico con respecto al peronismo porque él lo que plantea es que frente a este sentimiento incipiente, o sea, no incipiente, que aparece en la década del 30 del nacionalismo, o sea, hay un cerramiento ideológico y real en términos de la apertura a la entrada de capitales extranjeros, las barreras de importación, y bueno, eso como que lo ve en términos negativos. Efectivamente. ¿Y te acordás, Lautaro, qué dice él que causa esto? Hay dos como cosas sucesivas en el tiempo. ¿Qué causa? ¿Qué ¿Por qué el genera? peronismo adopta eso? Digo, ese sentimiento nacionalista, ¿de dónde sale para él? Ay. Bueno, si no, no importa, digamos, podemos pensarlo más allá No, de es que cómo lo sí, está, plantea. no me lo acuerdo bien, pero está. Hay, Creo que hay- hay dos... Perdón. sí. No, No, decime, perdón. Perdón, te corté por un delay no, es que del... creo que es en la década del 30 que empieza a surgir con mayor fuerza este sentimiento nacionalista. Pero no me acuerdo bien. eh, ah, eh, mm, bueno, no quiero tirar porque no. Tirá. Se genera
creo que tenía algo que ver con como que él habla de los ferrocarriles y como que es la misma sociedad la que va gestando este sentimiento, pero no recuerdo bien cuál era la causa de esto. Hay dos aspectos recuperando lo que vimos ayer sobre el texto de Díaz Alejandro que quizás nos sirva para contraponer lo que pasa en el periodo siguiente. Claramente hace una diferenciación entre lo que pasa en el momento de la década infame, ¿sí? Vamos a ponerlo así, y lo que pasa en el peronismo. Ahora vamos a verlo eso, pero hay dos aspectos que marcamos el día de ayer que son que lo que veía Peralta Ramos sobre el periodo previo a Díaz Alejandro para el periodo previo a 1930 es que había una asignación eficiente de los recursos, que recuerdan que decíamos que Argentina se incorporaba al mercado mundial aprovechando las ventajas comparativas de la producción en la tierra pampeana, y que eso era lo más eficiente que podía hacer, pero ya reconocía una problemática, digamos, una distorsión entre lo que era lo eficiente y lo popular. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Una medida eficiente y una medida popular. ¿Recuerdan o no? No. ¿Qué es lo que... ¿Cómo identifica Díaz Alejandro? Y vamos a tratar de hacer rápida esta parte para ir a Peralta Ramos, que entiendo que va a tardar más tiempo. ¿Cómo identifica Peralta Ramos este primer momento en que se toman una serie de medidas que desde la forma son contrarias a lo que pasaba previo a la década del 30, en la post-crisis? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué lo hace ¿Por qué lo hacen los sucesivos gobiernos de la década del 30 esas medidas? Porque hay condiciones externas distintas. O sea, él habla de un estancamiento de las divisas, entonces. Acá estoy leyendo en cuanto al problema de la escasez de divisas, el autor plantea que entre la depresión y la guerra las circunstancias externas fueron las causantes de la escasez de divisas, pero que las políticas internas tienen que cargar con el mayor peso de la responsabilidad de tal escasez. La expansión de los bienes internos y de las actividades de sustitución de importaciones en la década del 30 fue para todos los fines prácticos impuesta a la Argentina. Sin embargo, en el periodo de Perón no pasa eso. En el marco de condiciones más favorables y de una expansión, aún así el gobierno de Perón sigue con con este cerramiento. O sea, mientras que en la década infame era causado por condiciones externas, en el peronismo fue una decisión política. ¿Se entiende la diferencia? O sea, para Díaz Alejandro ambas medidas son ineficientes, pero en una no quedaba otra, en un momento no quedaba. El primer momento es lo que había que hacer, no había otra forma de resolver la situación. Y en el peronismo es una decisión ineficiente del peronismo llevar adelante esa política económica, vamos a ponerlo así. No sé si soy yo o Fernando tenés mala conexión, ¿no? Es muy probable. Bueno, si no, capaz que cuando hablas apagar la cámara puede funcionar, no sé. La apago directamente. ¿Se escuchó algo lo que dijo, no? La segunda parte es como que se adelantó, pero se escuchó. Ok. Entonces, a mí me parece que sí, esto que planteaba Lautaro condensa bastante el punto de Díaz Alejandro, ¿no? Hay hasta la década del 30 una asignación plena, digamos, podríamos decir, o más eficaz de los recursos, favoreciendo las exportaciones y limitando las importaciones a aquello que fomenta la producción de mercancías que se van a vender en el mercado mundial. Y después de la crisis del 30, y sobre todo con el peronismo, esto se modifica en la primera parte, producto de circunstancias externas, que son la crisis del 29 y luego la Primera Guerra Mundial,
Pero durante el gobierno peronista la responsabilidad cae sobre políticas económicas. Sobre políticas económicas nacionalistas que hacen, que tienen un interés en fomentar el progreso o la mejora en la vida de las masas, pero que desde el punto de vista económico es ineficiente. ¿Sí? Ahí, para mí me salen varias preguntas. Coincido con Fer que igual las dejo picando. En todo caso, si les interesa, las podemos ver. Pero uno podría preguntarse de dónde saca el personal político la fuerza para imponer esto, ¿no? Que es una cuestión de que se convence Perón de que hay que hacer esto y entonces guía a la sociedad hacia un determinado lugar. O uno podría ponerlo en términos más claros y decir, para Díaz Alejandro, al revés de la apariencia, son las relaciones políticas las que determinan a las relaciones económicas. Son las políticas económicas las que definen hacia dónde va la acumulación. Sí, pues fíjense que él dice, esto es una responsabilidad del peronismo. Esto lo hizo el peronismo por sus objetivos políticos. Como si no hubiera condiciones en las cuales se toman esas decisiones. O en todo caso, que esas condiciones que se subordinan a la voluntad política. ¿Sí? Y otra cosa que es que, como buen neoclásico, supone que hay una especie de racionalidad propia de las decisiones. Es decir, hay algo que es más eficiente. No, en Argentina eso no coincide con la mejora de la vida de las masas. Digo en los términos que lo pone él, ¿no? Pero hay decisiones que son más racionales en su pureza. Hay una asignación de recursos que es más eficaz. Y eso puede coincidir o no con los intereses de las, de vuelta, como lo pone él, masas. ¿Sí? ¿A qué se refiere el autor cuando habla de crecimiento autosostenido? Porque él habla de que las políticas proteccionistas impidieron ese crecimiento. Yo creo que el punto ahí sería, ¿qué es lo más, vuelvo sobre insistir, pero me parece que es el argumento central, ¿qué es lo más eficiente? Fomentar las exportaciones. ¿Por qué? Porque Argentina tiene ventajas comparativas en la exportación de mercancías agrarias. ¿Sí? Si se limitan, y él lo dice en un momento, dice, si se fomenta el consumo, esto saco las palabras de él, lo pongo en mis términos, si se fomenta el consumo obrero, lo que pasa es que quedan menos saldos exportables. ¿Sí? Si se protege la industria nacional, que es menos eficiente que la producción extranjera, es decir, que importar determinadas mercancías para el consumo de los trabajadores, lo que sucede es que se está pagando, lo dicho muy fácil, se está pagando más caro aquello que se podría pagar más barato en caso de importarse. Se está gastando el ingreso en producir cosas acá que se podrían traer desde afuera más baratas. ¿Sí? Eso es despotenciar la acumulación para Díaz Alejandro. ¿Sí? ¿Se sigue el punto? Eso no es eficaz, eso no es racionalmente adecuado, para decirlo de algún modo. Lo adecuado sería importar las mercancías que se produzcan afuera en condiciones ventajosas respecto de la Argentina y fomentar la producción agraria para exportar. Concentrarse en aquello en lo cual Argentina tiene ventajas comparativas respecto de en la competencia. ¿Sí? Entonces ahí nuevamente aparece que las decisiones del peronismo por fomentar el nacionalismo son irracionales desde el punto de vista económico. Son ineficientes. ¿Sí, Lautaro? ¿Se entiende a qué va cuando dice esto que vos Sí. no fomentaba el crecimiento? De todas maneras, como que entiendo que igual no es que no le da importancia al desarrollo industrial. Díaz Alejandro. Sí, no sé si... O sea, de hecho habla positivamente de la década del 30 y el desarrollo
industrial que tuvo. Pero porque ahí no había condiciones externas que impedían las importaciones. No, claramente, o sea, el tema del proteccionismo como que era uno de los mayores problemas para él. O sea, sí, eso está claro. Y cuando se dice proteccionismo es levantar alguna barrera al ingreso de mercancías extranjeras para que eso se reemplace por producción nacional. Ujú. ¿Sí? Si es más eficiente producir acá porque, por ejemplo, los fletes están encarecidos o no hay flete, bueno, ahí no está mal, para decirlo en términos de él, nuevamente, el desarrollo industrial. Eso no es ineficiente. Es ineficiente cuando se protege la industria nacional. Cuando hay una decisión deliberada de no hacer aquello que es más razonable, más eficaz desde el punto de vista económico. Si tuvieran que contraponer esto con Peralta Ramos, ¿por dónde arrancarían? Porque es como a todas luces evidente de que es a todas luces evidente que hay que Peralta Ramos arranca de otro lado. Considerando que Peralta Ramos ya ve también que en la década del 30 hay un periodo de industrialización, ¿no? O sea, podemos contraponer estos dos momentos, si se quiere, que es la década del 30 y el peronismo, a ver qué es lo que dice, y tomando también como un eje importante para desarrollar esto que marcaba Rodrigo sobre qué determina si las relaciones políticas a las económicas o viceversa. En el caso de Díaz Alejandro, claramente el camino a seguir está determinado por una decisión política, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en este caso con Peralta Ramos? Sí, ella es mujer, ¿no? Sí, es Mónica, me parece. Ella plantea como dos subetapas en el proceso de industrialización. Uno que es más dedicado a la sustitución de importaciones desde la década del 30 y después como hay un desarrollo de la industria más pesada, o sea, y hace un traspaso, una transición desde una composición de orgánica estable, en donde la mano de obra y el capital constante crecen a la par, con una composición orgánica alta en el peronismo, en donde el desarrollo de la maquinaria o del capital constante crece más rápido que la demanda. Que bueno, eso está bien porque en términos de lo que habíamos visto de la plusvalía relativa, o a medida que aumenta el capital constante, disminuye la proporción de capital variable. Entonces ella identifica ese proceso. Ahora no sabría muy bien cómo contraponerlo con el otro autor en términos de como que siento que parten de puntos de partida distintos y analizan el mismo momento histórico pero desde un lugar distinto, entonces no sabría cómo contraponer sus visiones, compararlas, a diferencia de, no sé, la renta diferencial que vimos en el otro día. Perdón, una cosa, ¿el resto leyó? Lautaro, vemos que, estaba hablando recién de Mónica Peralta Ramos. No es una cuestión de, no es para juzgar, es simplemente para saber qué sentido tiene o de dónde arrancamos nosotros justamente para reponer la explicación. Sí. Yo di un parcial ayer, un final, y no pude. No pudieron. No. Nada, en mi caso yo tengo varias consultas que tienen que ver más que nada con el texto de Íñigo, de profesor, y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que vimos en la primera parte de ahora. Y respecto a los textos no tengo mucha claridad, o sea, lo leí por arriba, pero tampoco quiero, digamos, mutilarlo nada de eso, así que principalmente eso. Yo quería hacer una consulta respecto a sobre lo que es la máquina, o sea, todo lo que se importa en lo que es maquinaria, por ejemplo, en el caso de ferrocarriles,
que dentro del texto se habla de lo que es la acumulación originaria en Argentina de material que no puede competir con lo que es la maquinaria internacional. Digamos, por ejemplo, no sé, los ferrocarriles, que no. Esa es la consulta que tengo. O sea, lo imagino en términos de modelo productivo, o sea, un modelo productivo que si bien participa dentro del capital general o la tasa de ganancia general, pero que no llega, o sea, a meterse dentro de ese sistema de producción. O sea, digo, pienso en el ferrocarril, por ejemplo. Cuando lo pienso, veo que, por ejemplo, no sé, se importan ferrocarriles desde Inglaterra a la Argentina. Digo, cuando se importan y entra en el proceso de circulación, digo, en ese momento, ¿participa dentro del sistema o en realidad es un intento de llegar al proceso productivo general o a la tasa de ganancia general? Eso es lo que estaba imaginando, digamos. Me parece que hay como varias Sí. cosas. Todos participan del proceso general, no hay ninguno que esté fuera del proceso general, de acuerdo a lo que plantea la cátedra. ¿Sí? En nuestra mirada, no hay nadie que esté fuera del proceso de acumulación de capital. Lo que dijo Juan en la primera parte del encuentro de hoy es que el ingreso de capitales medio fragmentados y los pequeños capitales compiten, o sea, en condiciones en las que no participan de la formación activa de la tasa general de ganancia, pero dicho fácil es que el capital que produce acá lo hace poniendo en marcha una productividad menor del trabajo. ¿Por qué? Porque se importa chatarra, básicamente. ¿Sí? Los medios de producción que ingresan son chatarra. ¿Sí? O el capital que se forma localmente tiene una escala que no le permite competir en el mercado mundial. ¿Sí? No puede vender en el mercado mundial, tiene que vender a un mercado como el nacional que está restringido. ¿Sí? Eso implica poner nuevamente en marcha una productividad del trabajo inferior a la media. Entonces, lo que señalaba Juan es que tiene que haber una serie de mecanismos compensatorios de esa menor productividad para que la tasa general de ganancia de esos capitales sea comparable con la tasa general que rige en el mercado mundial. ¿Sí? No es que unos están adentro y otros están afuera, todos están adentro. ¿Sí? El punto es, justo con los ferrocarriles empiezan a pasar cosas un poco más complejas porque no se puede importar viajes en ferrocarril. Es una mercancía que se produce y consume en el mismo momento. Entonces, ahora, uno podría pensar otras mercancías que es más fácil mirar esto y decir, ¿por qué, como el ejemplo que da Juan, ¿por qué se va a producir un auto localmente con una productividad del 20% y consumir autos localmente con una productividad del 20% de la que rige en el mercado mundial? ¿Eso qué quiere decir? Que el auto que se produce acá encierra más valor que el que se reconoce en el mercado mundial. Es más caro comprar un auto acá que comprar un auto afuera. Entonces, tiene que haber una serie de mecanismos que hagan que se pueda comprar un auto acá y no importarlo. Ese es el punto. ¿Sí? No es que hay unos adentro y otros afuera, porque inclusive justo en el caso además de la producción automotriz, son los mismos capitales, porque el ingreso de capitales medio fragmentados lo que nos está diciendo es justamente que son los mismos capitales. No es que hay uno podría decir, bueno, sí, justo el caso, se me fue el nombre, de los capitales que producían en Córdoba son capitales nacionales. Ditela, bueno, sí, son capitales nacionales, pero estamos hablando, si no, de Fiat. Digo, a todas luces es evidente que es el mismo capital. ¿Sí? Entonces, no, insisto, no es que hay unos adentro y otros afuera. No, o sea, no es que, digo, no lo pienso en términos de, o sea, no es que hay, o sea, poniéndolo en un gráfico, algo que sean separados, sino que dentro del concepto o del modelo, digo, dentro del modelo general, digo, lo imagino en un gráfico, no es que participan, o sea, algo separado, digo, sino que
si forman parte de ese ideal, de proceso de producción capitalista. O sea, eso, digo, como que siempre queda atrás, digamos. Entonces, todo el tiempo, si bien tienen una relación, pero no están dentro de ese capital general o de la tasa no están, a ver, voy con algo más, no sé si sí. Fer y Maru quieren decir algo, pero yo vuelvo a ver si de otra manera, y enfatizo el punto. Lo que uno puede decir ahí es, los capitales que ingresan a la Argentina, sobre todo en la segunda parte de este proceso de industrialización que nosotros estamos mirando, como capitales medio fragmentados, en la Argentina están liberados de la necesidad de estar a la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, que es lo que hacen en otros ámbitos nacionales. Dicho sencillamente en otros ámbitos nacionales. No es que lo que dije es sencillo, sino como cualquier capital tiene de forma inmanente la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas del trabajo. Bueno, entran acá y no están liberados de esa necesidad. Porque ingresan como capitales medio fragmentados y entonces, lo digo nuevamente un poco de manera sencilla, es traen chatarra, traen lo que sobra, traen aquello que ya no está, que tendrían que desechar en otros ámbitos nacionales, lo traen acá. ¿Sí? Entonces, yo no diría ideal, no utilizaría ese tipo de expresiones, pero diría, esos capitales que en otros ámbitos nacionales están a la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo, digo, están peleando por ver quién barra en la competencia uno a otro, desarrollando la productividad, bueno, acá no están obligados a realizar eso. Acá traen aquello que sobra en esos ámbitos nacionales. Esos medios de producción que ya no son utilizados en esos ámbitos nacionales. ¿Por qué? Justamente porque ya no ponen en marcha la productividad del trabajo media. Yo no termino quizás de entender la pregunta del compañero, pero tiro esto y en tal caso me dice si estoy yendo para cualquier otro lado. Me da la sensación de que esta impresión de estar fuera del proceso general tiene que ver con que, bueno, el proceso general es aquel, y esto es algo que pasa como al margen. Sí, está esta posibilidad de que los capitales medio fragmentados vengan acá sin la necesidad de poner en marcha la productividad normal del trabajo. En este sentido, pensemos esto, en lo que venimos desarrollando nosotros en la cursada, lo que venimos diciendo es, acá hay una masa de riqueza, una masa de plusvalía, que llega a la Argentina, que se le escapa al capital, a ese capital medio que produce a la tasa media de ganancia, que la productividad normal del trabajo y por lo tanto está a la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas, y que en su determinación general va a parar a un parásito social que es la clase terrateniente. Y marcamos el día de ayer, y lo venimos marcando de antes también, pero el día de ayer me acuerdo que lo dijimos, el capital tiene la necesidad de ir a recuperar todo lo que pueda de esa masa de plusvalía que se le escapa. Nosotros lo que estamos viendo acá, en los distintos periodos, son diferentes modalidades en que esa recuperación se lleva a cabo. En la primera etapa vimos esta modalidad donde los beneficiarios eran el capital acreedor a través de la deuda, el capital extranjero que operaba en la circulación de las mercancías agrarias, y bueno, y la clase terrateniente que se quedaba con su pedazo. Lo que estamos viendo acá, en el proceso en su unidad, digamos en el periodo en su unidad, es que la modalidad es a través de recuperar parte de esa masa de plusvalía que se le escapó al capital total, operando en el país con una productividad del trabajo menor y compensando la tasa de ganancia a través de apropiar esa renta diferencial mediante distintos mecanismos de apropiación. ¿Sí? Entonces,
No sé si te referías a esto con estar fuera o no del proceso. La cuestión es que el proceso, vamos a ponerlo así, necesita recuperar esa masa de plusvalía y ponerla a producir a la vanguardia de las fuerzas productivas. Y de esta forma, lo que está haciendo es recuperar esa masa de plusvalías. No sé si te referías a eso. Sí, sí, me refiero a las diferencias que hay en, la- digamos, lo que se llaman los contrastes de cada situación, digamos, y la relación que hay en esos contrastes. Es lo que, y quiero decir, y respecto a lo que tiene que ver con las medidas deficientes y la relación que tiene con lo que es maquinaria de chatarra, lo que decía, que a su vez tiene que ver con ese contraste. Sí, Maru. Sí, yo sumo algo, digamos, a partir de lo que trajeron y un poco para vincularlo también, vuelvo a traer a Díaz Alejandro en esto, porque fíjense que Díaz Alejandro tiene, digamos, la postura de Díaz Alejandro tiene una continuidad plena hoy en día. Vamos a ver un autor digamos, parte de la bibliografía, es un autor que ha sido gestión el gobierno pasado y que se llama Lucas Liach. Y él sí hasta hoy en día quejándose dice, bueno, que por qué producimos heladeras acá si las producimos malas, caras, digamos, malas y caras, ¿no? Y dice, y esto es un prejuicio para todo el mundo, es un prejuicio hasta para los trabajadores argentinos que tenemos que pagar caro una heladera que además es mala. ¿No sería mejor que importáramos una heladera y que fuera buena? Digo, ese es el planteo. ¿Qué le responden desde el otro lado? Bueno, no importa, lo importante es tener industria nacional, mala o buena, pero porque eso genera trabajo, ¿Sí? Digo, como para plantearlo en términos casi que de dos puntos opuestos, ¿no? Y de alguna manera la pregunta es, bueno, desde ya por qué sucede esto, pero además, ¿qué consecuencias tiene, más allá de las evidentes? Porque evidentemente acá hay una, ¿no? Digamos, de este lado, desde el lado del Díaz Alejandro, podría decir, bueno, la primera de la consecuencia para los trabajadores argentinos es que tenemos heladeras malas y caras. Para los otros es, bueno, pero tenemos trabajo. Bueno, pero ¿qué consecuencias más allá de esas apariencias tiene esto para la clase obrera argentina y para la clase obrera mundial, digamos? Porque lo que plantea el enfoque de Juan y de la cátedra es ver qué significa esto, o sea, que el capital venga a producir a la Argentina con una tecnología obsoleta en estas condiciones para el mercado interno, porque obviamente es imposible en esas condiciones de producción exportar, digamos, qué consecuencias tiene para la acumulación de capital, digamos, para este recorte nacional y para el mundo, en tanto esto es una parte de la acumulación de capital mundial. ¿Se entiende? Entonces digo, como para seguir el desarrollo y pensar el más allá de, bueno, ¿qué pasa? Pues en todo caso, en un lado es, desde un enfoque es, tiremos esta industria y no hagamos industria, y lo que traía Rodrigo hace un rato, ¿no? En nombre de Díaz Alejandro, pero es, dediquémonos a lo que somos buenos, importemos lo demás. Del otro lado no es, no, qué terrible, porque en realidad el desarrollo es la industria y no importa a qué precio hay que ir a industrializar, ¿sí? Bueno, entonces digo, que ir como más allá de eso. ¿Se entendió lo que dijo Mariana? Bueno, Una igual pregunta. sí. Cuando Díaz Alejandro habla hace esta crítica al proteccionismo en Perón y habla de la ineficiencia, ¿está viendo el mismo fenómeno que describió Juan antes en cuanto a la entrada de capitales extranjeros en una capacidad productiva menor, o simplemente se refiere al no aprovechamiento de las ventajas comparativas? Entiendo que es esto, segundo. Es eso, segundo, pero además pensaba antes, Lautaro, que estamos hablando de etapas diferentes. Digo, lo de Díaz Alejandro llega hasta 40 y hasta el peronismo, Claro. ¿no?
Claro, esta apertura a los capitales es post-Perón, es verdad. Ok, perdón. O sea, es verdad que Perón, de hecho, hace el intento de hacer... Al finales del peronismo claro, empieza a abrirse. Ok. pero la más claramente, en la que uno más claro puede ver este desarrollo, es posterior. Ok. Sí, ¿Sí? pifié, perdón. Así que, no, más allá de que está bien la intervención, más allá de eso, igual uno podría decir, no está cuando él mira ineficacia, dice, acá se está fomentando la pequeña producción, se está fomentando un taller que no le puede vender a nadie. ¿Sí? Y para eso se está sacando saldo exportable y se está utilizando, los trabajadores están pagando heladeras más caras. ¿Por qué? Para que haya alguien que hace 15 heladeras en una planta en algún lugar del país. Sí, porque de cualquier manera, aún cuando no estaba desarrollada lo que después se conoce como la industria pesada, que es posterior, cuando vienen los capitales, digamos, externos a producir, a extranjeros, digamos, ¿no? A producir localmente, no importa, digamos, un día Alejandro te diría ni zapatos, ni bicicletas, porque eso tenemos el zapato italiano es mejor y más barato, entonces, ¿por qué producir un zapato acá? Entonces, o sea, esa industria textil, eso que es la industria liviana que se desarrolla a partir de la década del 30 y con mucha más intensidad o extensión y todo durante el peronismo, bueno, es una industria que también, pero que es evidente, o sea, me parece que remarco esto por este contrapunto. Obviamente es muy fácil decir que esa industria no es la vanguardia ni es la punta de lanza de nada, porque son a todas luces pequeños capitales, ¿no? Vamos, lo que empieza a ser confuso es cuando viene Fiat a producir a la Argentina. Y entonces ahí es donde está el discurso y la cosa de, bueno, llegamos, ¿no? O en la Argentina produce todo, en la Argentina se producen autos, está Fiat. Bueno, pero ¿cómo produce Fiat? ¿Se entiende? ¿Por qué Fiat acá no produce para el mundo? Esa es como la cuestión. Entonces, retomo, digo, o Rodrigo y Fernando si quieren agarrar por otro lado, pero si no, reabro la pregunta esta de, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto para la acumulación de capital en la Argentina, en el mundo y para la clase obrera, digamos, acá y en el mundo también, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué consecuencias tiene? Y si no, vamos por otro lado. Pero tomo esa pregunta, en todo caso puede quedar abierta para el lunes, pero digo para que la vayamos pensando y que esté pendiente. Perdón, ¿qué significa que, digamos, la consolidación de este modelo? Que vengan capitales que son a poner chatarra en funcionamiento acá como si fuera de punta finalmente, ¿no? Porque acá sucede eso, que encuentren un lugar donde valorizar esta chatarra, que produzcan para un mercado local con una productividad del trabajo despreciable respecto de la norma, ¿sí? ¿Se ve? Digamos, que este desarrollo industrial, este desarrollo me refiero a esta expansión de la industria en el ámbito argentino de capitales que no son nacionales y los que lo son también. Sí, yo creo que sigue consolidando un mecanismo de reapropiación de la renta que sigue fluyendo para afuera. Eso implica. O sea, en cierto punto, pues, vía regalías o distribución de utilidades, se llevan a las casas matrices. Pero bueno, no sabría identificar bien para la clase obrera. Bueno, sí, para la clase obrera, o sea, si hablamos de que los capitales locales son condición necesaria, implica necesariamente también condiciones precarias para esa clase obrera que forma parte de las industrias locales. Pero no sé si va por ahí la pregunta. Yo diría que sí, pero en todo caso habría que ahí afinar. Creo que igual esta pregunta la vamos a seguir viendo, pero ¿qué estamos diciendo con precario ahí? ¿Qué quiere decir precario? Vale no poder responder, no pasa nada. Sí, no Lo es tiramos cuestión... al aire, no es que tenés que responder, Lautaro. Ni tampoco tiene por qué ser Lautaro, porque si no parece que es una interrogación a él personal. Y en todo caso, digo algo como para
darle algún tipo de contenido y avanzamos, es, por lo pronto, lo que le sucede a la clase trabajadora nación argentina, en el ámbito argentino de acumulación, es que tiene su reproducción, su capacidad de vender la fuerza de trabajo atada a la reproducción de esto. ¿Sí? Por lo pronto. Y justamente esto es encontrar mecanismos de compensación para que estos capitales continúen en producción. Que lo vamos a ver con más claridad a partir del lunes. Una de esas condiciones es, ahora sí, la precarización en las condiciones en las que se vende la fuerza de trabajo. Pero bueno, eso va a quedar más claro cuando avancemos en el desarrollo de las clases que nos quedan. ¿Sí? Pregunto, pues, si no, seguimos para otro lado. Leandro, vos decías que tenías algunas dudas respecto de el planteo que hizo Juan más temprano. ¿Eran estas? ¿Hay alguna otra? Sí, tengo otras también que tienen que ver con respecto al gráfico, bueno, donde está el capital pequeño. Me quedaron varias dudas respecto yo me imaginaba justo la producción de leche y respecto al proveedor, digamos, y pensaba en términos de quién fija, o sea, leí sobre el dumping, o sea, sobre las empresas que establecen precios y eliminan competencia. En ese gráfico, yo esa parte como no lo entendí muy bien, porque ahí es como que sigue viviendo la empresa, la pequeña, en ese proceso, en esa imagen que estuvimos viendo, sigue viviendo la pequeña empresa, y sin embargo, si bien la gran empresa o el gran capital tienen una ganancia extraordinaria, en ningún momento o por lo menos teóricamente, en algún momento pareciera que desaparecería en algún momento. Esa es la duda que tenía, digamos, que tengo. Sí, Ross, querías No, decir. dale, justo. No, me parece que capaz lo que está pasando en esta duda que tenés es esto. El vínculo que tiene el pequeño capital con el capital medio fragmentado en la circulación, digamos, se relaciona con el pequeño capital o comprándole un insumo o vendiéndole un producto para que, digamos, en alguno de los extremos de la cadena de comercialización, ¿se entiende? O sea, no es que son dos empresas que compiten por lo mismo que producen. ¿Sí? No sé si se entiende esto. Lo que Juan desarrolló hoy es que el pequeño capital lo que hace es desplazar al capital medio de la rama en donde opera. Es una rama que está dominada por el pequeño capital. En este caso, vamos a ponerlo en el ejemplo que dio Juan, en los tambos, ¿sí? Y le vende la leche a la usina láctea. Le vende un insumo. No sé si se entiende ahí. Entonces, el pequeño capital que subsiste porque consigue una ganancia al precio de producción, al precio comercial, mayor a lo que conseguiría por esa unidad de capital que consume en la producción, poniéndola a valorizar a la tasa de interés. ¿Sí? Como es mayor, subsiste en producción, se queda en producción. Pero esa ganancia que consigue es menor a la tasa general de ganancia. Por eso es un pequeño capital. Pero todo lo que esté por encima de la tasa de interés, desde el punto de vista de ese pequeño capital, es una ganancia extraordinaria. Ganancia extraordinaria que, por la afluencia de pequeños capitales a esa rama por operarla, se les escapa y va a parar al capital que se vincula con ellos en la circulación. En este caso, a la usina láctea que le compra la leche. Este es en el caso de que lo que producen se lo vendan en el caso de, digamos, vamos a ponerlo así.
El otro caso es que produzcan leche y la vendan a, no sé si el ejemplo es la leche, pero que produzcan algo que entre en el valor de la fuerza de trabajo. En este caso abaratarían en ese porcentaje el valor de la fuerza de trabajo y los beneficiarios de eso serían el conjunto de los capitales que compran la fuerza de trabajo. ¿Se entiende esto o quedó muy general y rápido? Entiendo, o sea, yo cuando lo entiendo como elementos separados. A ver. O sea, en términos de que el pequeño, el que tiene la pequeña, el que tiene el tambo, o sea, si bien provee la leche o a la Serenísima, por ejemplo, o sea, no hay un momento en que la Serenísima, por la ganancia extraordinaria, termine consumiendo o comiendo a ese pequeño tambero. Es que la Serenísima no produce leche, no tiene tambo. ¿Se entiende la diferencia? Sí. O sea, si la Serenísima se pone un tambo, primero que tiene que tener la productividad del trabajo necesaria como para terminar de desplazar a estos pequeños capitales que operan a una productividad menor, pero que apropian una tasa de ganancia menor, ¿sí? Y ahí podría desplazarlos a todos y destruir la rama de pequeños capitales, ¿sí? Pero al hacer eso también dejaría de apropiar esa ganancia extraordinaria que se le escapa al pequeño capital del tambo. ¿Se entiende la diferencia? La Serenísima no compite con el tambo, le compra el tambo y opera y digamos tiene lo que el tambo le vende como un insumo. Sí. Sumo algo también muy simplificado. ¿Habría una posibilidad de que se desplace a todos los pequeños capitales en la producción de leche y que, lo pongo todo muy rápido, a la Serenísima le convenga comprarle, ya no a los pequeños capitales, y es que aparezca un capital que ponga en marcha una productividad del trabajo que haga que los costos sean tanto más bajos que le convenga comprarle la leche a ese capital que produce con esta mayor productividad, ¿se entiende? Digo que en caso de que entre alguien que produce lo suficientemente más barato la leche, que a la Serenísima le convenga perder la ganancia extraordinaria, pero comprar la leche tanto más barata. ¿Sí? Pero eso ya implicaría, de nuevo, que aparezca un capital que produce mucho, no importa, sino que desplace a todos los capitales medios de la producción de leche, ya no de la circulación de la leche ni la distribución de la leche. Sí, incluso, digo, en el caso ese que dice Rodrigo, también podría ser que la Serenísima produzca leche. Digamos, esa rama de la producción. O sea, llegado ese caso donde le convenga más porque estuvo ese desarrollo productivo, digamos, entonces ya, bueno, la Serenísima se ponga a jugar en la cancha de la producción tambera. ¿Se ve? Digo, se ve con un montón de empresas, una sola cosita, digo, esta es la explicación que está por detrás de la producción, por ejemplo, de autopartes en la Argentina, que hay un montón de pequeños capitales que producen autopartes y que les venden a las automotrices o las filiales, lo que fuera, ¿no? Y que se les imponen, estas automotrices les imponen controles de calidad y les terminan como presionando, bajando el precio, qué sé yo. Les conviene finalmente, no sé, por ejemplo, invento, ¿sí? Pero que los volantes los produzca Leandro Vázquez en su casa, ¿sí? Y comprártelo a un precio super vil antes que producirlo en la planta, ¿sí? Porque ese precio super vil, que a vos igual te permite seguir sosteniéndote, existiendo como pequeño capital, a le permite apropiar. ¿Se entiende eso? Bueno, cuando ya existe la técnica que permite dar un salto, bueno, hará el volante, se hará el volante en la planta y chao, Leandro, si te he visto, me acuerdo. ¿Se ve? O sea, la importación, ¿sí? O y sea, se traigan volantes, ¿qué es lo que empieza a pasar después? ¿Qué sucede? Hay tal diferencia de productividad que ya termina conviniendo, aunque sea que esté el capital medio fragmentado, se esté comprando un precio super vil, paréntesis por la hora, nunca había advertido que el banco super vil, obviamente está en otro idioma, pero no es el nombre más feliz para un banco. Bueno, en realidad le hace un poco de justicia al banco.
bueno, más allá de eso, digo, termina conviniendo importar. ¿Sí? Porque Agrego una... eso es Sí, dale. más barato que comprar el volante hecho en una autoparte que es un taller con 10 obreros y obreras. ¿Sí? Agrego una cosita para completar. El vínculo con el capital medio fragmentado puede ser en los dos extremos. En el ejemplo que ponía Mariana, es el autopartista le vende las autopartes a la automotriz, ¿sí? Pero la automotriz opera con concesionarios vendiéndole los autos y los concesionarios son pequeños capitales. Y digamos, el mecanismo es el mismo desde los dos extremos, ¿sí? No sé si no se me ocurre otro ejemplo. Supongo que lo que pasa con la Serenísima y los kioscos o algo así uno podría encontrar. Pero bueno, Sí, habría que verlo. otra cosa que es, digamos, que va en la misma línea, porque Juan no solo lo plantea para pequeños capitales, sino para directamente pequeños productores, que puede suceder lo mismo. ¿Sí? Que es, digo, comprarle cebolla a pequeña producción de cebollas, ¿sí? Claro. Producción familiar de cebollas. Entonces que Coto diga, no, yo no le voy a comprar cebollas a un capital que produce cebollas, a un capital medio que produce cebollas, le voy a ir a comprar a los pequeños productores. ¿Sí? Les pago un precio vil y los mantengo en producción. ¿Sí? Eso de hecho aparece, no importa, en otras cosas aparece como un rasgo de la producción no solo nacional, sino en Latinoamérica, ¿sí? Como un rasgo Sí. muy repetido en la producción de varios países latinoamericanos. ¿Sí? La reproducción de la mano de los capitales medio fragmentados de la pequeña producción. ¿Sí? Ya ni siquiera necesariamente bajo la forma de un capital, sino productores directos, productores simples de mercancías. ¿Se entiende por qué los capitales medios son desplazados de esa rama de la producción? Es una Porque rama. me parece que está bueno lo que trae Fernando, porque es algo, pongámoslo así, antiintuitivo. Pensar que un pequeño capital puede desplazar de la rama de la producción significa, no, acá no entras, vos no podés producir, o sea, un capital medio, un fragmento de capital medio, que igual, en realidad un capital medio en el mundo, pues esto pasa más allá de lo que sucede en la Argentina con los fragmentos de los capitales medio fragmentados. En esta rama de la producción está colonizada por pequeños capitales, no puede entrar, quiero resaltar esto, por ahora, en este momento, digamos, ¿no? Dada la forma en que se produce, dada la capacidad productiva del trabajo, dada la técnica que existe para producir este tipo de mercancía, no puede entrar un capital medio. Entonces, vuelvo con lo que planteaba, solamente para subrayar lo que traía Fernando y entrego la palabra a Fernando. No, y vuelvo a esa pregunta, ¿se entiende o no? ¿Sí? Digamos, esta caída del precio comercial a el equivalente a la valorización a la tasa de interés tira el precio comercial por debajo de lo que sería la ganancia, la tasa media, la apropiación de la tasa media de ganancia de un capital medio. ¿Se entiende así dicho o es? O ¿O sea, el necesita más capital explicación? local se queda en la rama de producción porque le conviene más quedarse y producir, aún así renuncie a una parte de la ganancia normal, antes que liquidarse y volcar ese capital a la tasa de interés real, que será menor a la ganancia normal que dejaría de perder. ¿Es algo así el mecanismo? Sí, lo afino un poco. Lo que pasa ahí es que el que se queda ya perdió la capacidad de valorizarse a la tasa general de ganancia. El que se queda es alguien que quedó atrás en el desarrollo de las fuerzas productivas, es un capital que ya no tiene la capacidad de poner en funcionamiento la capacidad normal productiva del trabajo que determina la apropiación de la tasa media de ganancia, y en su determinación general debería liquidarse, ¿sí? Y empezar a valorizarse a la tasa de interés. Pero en ese espacio entre la tasa general de ganancia y la tasa de interés puede subsistir, ¿sí? Puede subsistir valorizándose a una tasa de ganancia menor a la general, pero mayor a la de interés. Pero ahora, la que determina la valorización de ese pequeño capital,
y por eso es un pequeño capital, porque no tiene la capacidad de valorizarse la tasa media de ganancia, es la tasa de interés. Y la competencia, es decir, que toda tasa de ganancia superior a la de interés, por más que esté por debajo de la general, es una ganancia extraordinaria desde el punto de vista de ese pequeño capital, ¿sí? La competencia de los pequeños capitales por apropiar esa tasa de ganancia extraordinaria hace que el precio comercial termine arrojando una tasa de ganancia que tienda a ser similar al de la tasa de interés. Si esa caída del precio comercial hace que la tasa de ganancia vaya por debajo de lo que sería la apropiación de una tasa general de ganancia por parte de un capital medio en esa misma rama de la producción, el capital medio que estaba en esa rama de la producción es desplazado por el pequeño capital. ¿Ahí se entendió? ¿O más o menos? Sí, o sea, te venían siguiendo hasta lo último, que fue el capital medio, o sea, ¿cuál es la problemática del capital medio? Entonces, que no puede soportar esa menor tasa de ganancia. Hay un pequeño capital y un capital medio. Vamos a ponerlo esquemáticamente, ¿sí? El capital medio se está apropiando la tasa general de ganancia, a ese precio comercial, ¿sí? El pequeño capital está apropiando una tasa de ganancia menor a la general, pero mayor a la de interés. Pero como desde el punto de vista del pequeño capital, esa tasa de ganancia que está apropiando es extraordinaria, la competencia entre los pequeños capitales por apropiarla hace que el precio comercial baje, ¿sí? Y tienda a situarse a lo que es la valorización a la tasa de interés del pequeño capital. Y eso es que baje por debajo, ¿sí?, de lo que era el precio comercial que le permitía al capital medio que está al lado apropiar una tasa general de ganancia. Es decir, que ese capital medio, si se sigue quedando en esa rama, se convierte en un pequeño capital. Ya no apropia la tasa general de ganancia. O si no, bueno, se va de esa rama porque como capital medio tiene la capacidad de migrar e ir a valorizarse a la tasa media de ganancia en otra rama de la producción. Sea como sea, o se queda o se va, esa rama de la producción se convirtió en una rama de la producción de pequeños capitales. Esto que, para, digamos, decirlo como coloquialmente, digo, esto de el pequeño capital, la pequeña empresa que aguanta, ¿no? Aguanta. O sea, y le empieza a ir mal, pero aguanta. Y despide a alguno que otro y aguanta y sigue trabajando. Entonces, capaz que, no sé, trabaja un poco más, le dueñe o le exige, digo, y esto, y que aguanta, ¿no? Y entonces le pagan más tarde, pero y un cheque y te da, y aguanta. Bueno, ¿por qué aguanta? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el límite al aguante de eso? Bueno, el límite es que te convenga más liquidarte y ponerte a tasa de interés. Hasta ese límite es donde vos te quedás en producción. ¿Entiendes? Y vos sos un pequeño capital, estoy repitiendo lo que dijo Fernando, te pido disculpas Fernando, y o sea, a su vez repitiendo lo que trajo Juan hoy en la explicación general, pero digo, en todo ese espacio que hay, y pongo el mismo ejemplo que puso Juan, ¿no? Digamos, entre el valor, el precio, digamos, la valorización de la tasa de interés y la de ganancia, todo esto es el espacio donde puede existir el pequeño capital. ¿Se entiende? Porque si la tasa de interés es 5% y la tasa de ganancia es 100%, bueno, si yo me valorizo al 6, al 7, al 8, al 10, al 20, al 40, al 50, todo eso son valorizaciones posibles para el pequeño capital. ¿Cuál no es posible? Bueno, el 1%. ¿Por qué? ¿Y por qué me va a estar valorizando el 1%? Me liquido y me voy a interés. ¿Se ve? Cierro la empresa y digo, en este país no se puede, yo ya me cansé y me voy a interés. Hasta ese momento me quedo aguantando como se puede, ¿sí? Pero con todas las formas de la conciencia que tiene esto en la burguesía argentina y en la sociedad, diría en general, o incluso en la clase trabajadora también. Pero entonces, y lo que plantea Fernando es esto, bueno, si ese aguante que tiene, digamos, si el límite, si va bajando, si en la competencia, si empezamos a competir entre los capitales que estamos produciendo eso para subsistir, y bajamos el precio, y bajamos el precio, y bajamos el precio a un nivel donde ya para un capital normal sí implique salir de ese 100% que puse como ejemplo, ¿no? Yo dije que el capital normal se valorizaba al 100%.
Bueno, ese capital normal tiene estas dos opciones, es una forma de decir, pero en realidad si tiene la opción de irse, liquidarse e irse a otra rama, lo va a hacer. Y si no, llorará, pero se ha convertido en un pequeño capital. Y entonces, esa rama, de las dos maneras, ha quedado colonizada por pequeños capitales. Como siempre, como en el pequeño capital, insisto con esto, ¿qué es un pequeño capital? ¿No? Que es lo que hoy trajo un poco Juan. Bueno, un pequeño capital es desde el que se valoriza sigo con mi ejemplo, al 11% hasta el que se valoriza al 95%. Y uno diría, hay una diferencia abismal entre esas dos cosas. Sí, pero ante todo hay una igualdad, y es que ninguno de los dos se valoriza al 100%. Quiere decir que ninguno de los dos pone la capacidad normal de trabajo en producción y forma precio, ¿no? Participa en la formación de la tasa media de ganancia. Entonces, por más diferencia cuantitativa y todas las formas que tiene esto, obviamente, que un capitalista se va a Aruba de vacaciones y el otro, si puede, se va a Mar del Plata, comparten el que ninguno de los dos está en el desarrollo, en la vanguardia del desarrollo de las fuerzas productivas, ninguno de los dos forma precio y ninguno de los dos está en la formación de la tasa de ganancia. ¿Se ve? Entonces, en esa rama, esta era la idea que estaba diciendo, me interrumpí con el ejemplo, digo, esa rama queda colonizada por pequeños capitales, sea porque los medios se fueron, sea porque se convirtieron en pequeños. Yo subo una cosita muy chiquita a esto, que es que cuando la tasa de interés real es negativa, el piso es cada vez menor. Van a aguantar más en producción. ¿Por qué? Porque si seguimos con el ejemplo de Maru, ¿sí? La tasa de interés es el 5%, pero en realidad no es el 5%, porque lo que les sucede es que ponen plata, pero cuando cobran el interés, eso que cobraron puede comprar menos que antes. ¿Sí? Digo, a ver, dígame si no se sigue. Me pagan por interés. Ahí te puse un gráfico para ayudarte, Ro. Ah, bien. Esto es menos 54%. Sí, esa es la tasa de interés real en todo el periodo que estamos viendo. En realidad, quizás, ante todo, solo díganos 2 o 3 sí, si se entiende lo que es la tasa de interés real negativa. ¿Se entiende o no? Claro. No pasa nada si no se entiende, pero díganos si podemos avanzar o no. 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 Un segundo entonces, ahí vamos al gráfico. Digo, si lo saben, aunque creen que no lo saben, pero lo saben, porque todos tienen muy en claro que si hoy alguien les ofrece comprar a tasa de interés 0 en 12 cuotas, son felices, se pellizcan todo el tiempo para ver si es cierto. ¿Por qué? Porque compran súper barato. ¿Por qué? Porque ustedes saben que va a haber inflación, pues obvio que va a haber inflación, que el año que viene lo que están comprando hoy sale el doble y ustedes lo terminan pagando con tasa de interés 0, o sea, al precio de hoy. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que la tasa de interés no es que es 0, es negativa, lo terminan comprando más barato que lo que soy. ¿Se entiende? Si yo les presto plata, pongámoslo al revés, yo les presto plata y les cobro una tasa de interés del 10%, sabemos que la tasa de inflación es del 100% en el año, bueno, queda bastante claro que yo perdí y ustedes ganaron, ¿no? Bien, ¿qué quiere decir que yo perdí? Yo voy a cobrar 10 pesitos más si les presté 100. Pero en términos reales, yo perdí plata, perdí capacidad de compra. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? Entonces, le entró la palabra a Rodrigo con cómo se relaciona esto con la cuestión del pequeño capital. ¿Cómo se relaciona? Tomemos el ejemplo. Hasta ahí les creemos que se entendió lo que explicó Maru recién. ¿Sí? En 1960 dice acá que la tasa de interés real fue negativa del 50%. ¿Sí? Para no hacer cuentas, porque a esta altura estamos todos rotos, lo que eso quiere decir es que en ese momento, si había un capitalista, ¿sí?, que venía produciendo zapatos, bueno, no, el tambo, ¿sí?, producía leche, un tambero, ¿sí? Lo que decía es, si yo voy al banco, cuando me devuelvan la plata que puse, voy a poder comprar 50%, no es así, pero no importa, 50% menos. A mí me dicen, me pagan el 50% de interés, pero yo sé que va a haber inflación por el 100%. Entonces, cuando yo saque la plata del banco, voy a poder comprar 50% menos que este año. Sigo en producción. No importa, aunque sea para ganar un salario. Nada Eso quiere es más decir que menos 50. Uh-huh. ¿Se sigue el punto?
¿sí? Si no, díganos, no hay problema, lo vemos de vuelta, pero es sensible. No tanto por esto, por esta cuestión puntual, sino para que se entienda el funcionamiento, la operatoria del pequeño capital. Esto quiere decir que Perdón. Perdón, sí, dale. No, dale. No, que esto quiere decir que el pequeño capital se va a quedar en producción, incluso no reponiendo plenamente del capital consumido al operar, ¿sí? Porque lo que pasaría si se liquidara y fuera interés es que todo el tiempo estaría consumiendo parte de su capital, ¿sí? A ver, perdón, Periodo tras porque me quedo con periodo, dudas. con una tasa de interés real negativa, periodo tras periodo con una tasa de interés real negativa, tendría menos capital valorizándose. Sí, ya tenemos que cortar. Lo digo porque tengo la sensación de que queda todavía medio vidrioso. Lo pongo mucho más sencillo y más violento, ¿sí? Nosotros somos los capitalistas que producen leche, ¿sí? Esta clase que está acá, ¿sí? Estamos en Argentina en el 2023, ¿sí? Si vamos al banco y no, la opción que tenemos es, llevamos nuestra plata al banco porque ya es insostenible por la competencia, nos tenemos que ir, ¿sí? No podemos competir con la producción de leche de otro capital. ¿Está bien? Y la opción que tenemos es, vamos al banco donde liquidando el capital nos van a pagar 50% de interés durante todo el 2023. ¿Cuál es la cuenta que creo haríamos? Eso no nos conviene, evidentemente no nos conviene. Si nos dan el 50% y suponemos que la inflación va a rondar, el ministro de Economía dice que va, por lo menos hace las paritarias estatales con la pauta del 60%. ¿Sí? Pero incluso si fuese así, si le creemos al actual ministro de Economía, nosotros intuitivamente nos damos cuenta que perdemos plata si llevamos el dinero al banco. ¿Se ve el punto? Aunque nos paguen el 50% nominal, que decimos, uy, es un montón de plata, sabemos que si la inflación va más rápido, estamos perdiendo plata a fin del 2023. ¿Cuál va a ser el razonamiento entonces en ese caso? Y bueno, quedémonos en producción, aunque sea para no rifar el capital. Aunque sea simplemente para no perder plata. ¿Eso qué quiere decir volviendo al eje? Eso quiere decir que cuando se hace negativa la tasa de interés, se multiplica la vida del pequeño capital. Tiene más espacio para funcionar el pequeño capital. ¿Sí? Y hace más difícil que ingrese el capital medio a esa rama. Y, o sea, que multiplique la vida de un pequeño capital significa multiplica la existencia de los pequeños capitales. ¿Se entiende? Entonces, por acá pasa la explicación de Argentina, la panacea del pequeño capital. Porque como vimos ya en la clase de ayer, ¿bien? La tasa de interés real negativa es una constante desde mucho tiempo y por mucho tiempo, digamos. Es una variable que aparece muy sostenida en el tiempo en la Argentina. ¿Sí? Entonces ahí está la tierra fértil para el pequeño capital. Con todas, otra vez, ¿no? Para pensar todas las formas políticas e ideológicas que esto trae, digo, ¿no? De la propia empresa, de ser el propio... Todo esto que en la Argentina tiene mucha fertilidad, efectivamente. El jefe que va a laburar, toda esa idea de que el jefe está en la empresa. Efectivamente, ¿por qué? Bueno, por esto, porque pequeños capitales que en otros países, digamos, pongámoslo así, si no existiera tasa de interés real negativa, como en otros países no existe de manera sostenida, esos pequeños capitales ya no existirían. ¿Por qué? Porque les convendría ponerse interés. Acá siguen existiendo. Y son los peores, porque en este rango que yo hice, son los de acá. ¿Entiendes? Son los que están infinitamente lejos de algo más o menos aparente como normal. Fernando, ibas a decir algo. No, que propondría que el lunes retomemos con esto lo más temprano posible, y que es a las 6. Y que traten de leer a ver si podemos aprovechar esa hora Sí, que tenemos el lunes como práctico. No hicimos consigna porque, bueno, ya vamos a tener, digo, ¿no? No hicimos consigna esto. ¿O tenemos? No, perfecto, porque ya estamos, ahora les vamos a entrar en la consigna del parcial. Lo que les diríamos es, hagamos eje en la bibliografía que falta, que hoy no pudimos desarrollar porque no había habido lectura, y queda pendiente la pregunta de las consecuencias que tiene
la vigencia del capital, digamos, medio fragmentado y de la existencia del pequeño capital, perdón, del capital medio fragmentado acá y de esta panacea de los pequeños capitales para la acumulación de capital en la Argentina, para la acumulación de capital en general en el mundo, para la clase obrera en el mundo y en la Argentina también, ¿sí? Digo, como para orientar. Juan. Está silenciado, Juan. Bueno, está bien, que se quedó en silencio. Nada, no, Nos va a pedir 5 minutos para hacer un breve desarrollo. Bueno, si lo hay, no tengo problema. Pero nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Ahora Bueno, resolvemos chao, hasta luego. lo de la grabación y apenas podamos subir, la compartimos. Ya la corto. O sea, la consigna la mandaría en el Tinder. No, ahora sí. Ahora o mañana mandamos. Ahora, claro, exacto, eso, perdón. Pero va a abarcar Sí, este sí, periodo, hasta el 65 más o menos. Exacto. Exactamente, sí. Y entraría Exacto, la bibliografía que sigue a Perala Ramos y a Alejandro. O sea, Claro. Efectivamente. la clase, Peralta Ramos, porque para Ciafardini. hoy había otros textos que no llegamos a tocar, que son Ciafardini. Sí, eso, Ciafardini. Sí. Todo eso Bueno, entra, yo quería- pero abarcan el mismo periodo. Quería mencionarlo muy brevemente. Recuerden que, como dijo Fer al principio, la idea es ver este proceso en su unidad. Entonces, el práctico de hoy está ligadísimo al práctico del lunes, en el que vamos a terminar de ver la unidad de esta periodización. ¿Sí? O sea, Entonces, en el práctico lunes vamos a terminar de ver los textos que completan el primer parcial, ¿sí? Ok. ¿Estamos? Que te entrega el miércoles, ¿no? Se entrega el miércoles, sí. la entrega el Dale, miércoles. bárbaro. ¿Bien? Bueno, 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 hasta el lunes. hasta el lunes. dale, chao, Nos vemos. profes. Chau, chau. Gracias.